Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es introducción a base de datos, auspiciado por la empresa DSD Desarrollo y Servicios Digitales. Vamos a comenzar con la semana 1, donde vamos a ver lo que es el logro de la sesión, y con esto nos va a permitir identificar qué es una base de datos, la estructura y lo importante que es en una empresa. Conoceremos las reglas para diseñar y modelar una base de datos. Manejaremos también un utilitario para crear diagramas de entidades y, bueno, respecto también al diseño de base de datos. En el contenido que hemos evaluado, hemos propuesto que vamos a comenzar con una evaluación de entrada, continuaremos con lo que es el origen, después veremos un poco de introducción a base de datos, la gestión de una base de datos, la estructura de una base de datos y finalmente propondremos un caso para ser evaluado y lo desarrollaremos en clase. En la prueba de entrada lo que buscamos es evaluar los conocimientos del usuario que tenga con respecto a este curso de base de datos. En este caso vamos a hacer una pequeña prueba de entrada que no nos va a tomar mucho tiempo. Bueno, va a ser evaluada el usuario. Luego de ser evaluado vamos a continuar y empezar con el tema, lo que es el origen e introducción a una base de datos. Bueno, para remontarnos hay que ver cuándo comenzaron la existencia de las bibliotecas. Recordemos que el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de guardar o almacenar información, por ello es que sus orígenes se remontan a esta aparición, donde vamos a encontrar todo tipo de registros. Por ejemplo, cuando íbamos antiguamente, ya no estamos hablando de ahora, cuando íbamos antiguamente, íbamos a buscar un libro y a través de estos ficheros, y a través de esos ficheros encontrábamos un código. Ese código lo teníamos que ir a pasar al bibliotecario, y con ese código recién el bibliotecario podía ir a buscar en esos grandes almacenes los dichos libros que iban a necesitar, ¿no? Entonces, acá ya fue ya lo que es el comienzo de las bases de datos, porque ya se necesitaba, ¿no? Esa eficiencia, la rapidez también para buscar estos libros. Luego, en el año 1884, se presentó lo que es el desarrollo del tabulador electromagnético. Esta creación marcó el comienzo del procesamiento de los datos de sistemas, desarrollado por el primer ingeniero estadístico de la historia, Hermann Hollerith. Esto fue un gran inicio para el comienzo ya de estos procesamientos de datos, lo cual nos va a permitir ya procesar, ¿no? Y bueno, ser un poco más eficientes en lo que es la búsqueda y procesamiento. Luego tenemos lo que es el inicio de las cintas magnéticas, que se da en el año 1950. No, en este caso vamos a ver que se automatiza la información y realiza respaldos. Por medio de estos mecanismos se empezó a automatizar información de manera secuencial. Es decir, si queríamos ir de un dato que lo encontrábamos en una posición A, para ir a otra que está en la posición, digamos, D, teníamos que recorrer una cierta distancia, ¿no? Entonces, eso también demoraba, ¿no? Pero con ello, ya miren, en la próxima década que viene, 1960, aparecieron los usos de los discos, que para las compañías representó una gran reducción de precios y, bueno, permitió también que lo adquirieran, ¿no? Para almacenar grandes cantidades de información, no solamente para las empresas, ¿no? O negocios o compañías. Esto poco a poco ya lo vemos que actualmente lo tenemos en las computadoras o en las laptops o en las computadoras de escritorio. Entonces, estos discos han permitido almacenar mucha cantidad de información. Luego, en el año 1970, se plantea el modelo relacional por Edgar Frank Codd. Él crea este modelo con una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Más tarde, se creó el sistema gestor de base de datos con la empresa Oracle. Luego tenemos que en el año 1980, la creación de SQL. Su creación nos permite realizar consultas con la finalidad de recuperar datos de interés de una database y realizar modificaciones. Entonces acá ya vemos ya cómo a poco ya se está viendo lo que es SQL, lo que actualmente también manejamos. Pero acá vemos ya los orígenes, en el año 1980, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, en el año 1990, empiezan ya la existencia de la base de datos, pero orientada a objetos. Entonces, esto nos va a permitir ejecutar datos
bueno, complejos en los lugares donde las bases de datos relacionales no pudieron desenvolverse de manera eficaz. Es por ello que ahora vemos y también hemos escuchado hablar de Excel y Access. Son una de las más usadas también en los inicios y nos permite conocer, ¿no? Ya lo que es y trabajar también con este tipo de bases de datos relacionales. Entonces fueron herramientas muy importantes y bueno, actualmente todavía se siguen utilizando. Y hablando de actualidad, ahora hay tres empresas que son de las más grandes y bueno, conocemos lo que es IBM, Oracle y Microsoft. Estas tres empresas dominan el mercado mundial, entonces son grandes en este dominio de la base de datos o las database. Bueno, ahora vamos a pasar lo que es el proceso automatizado de la base de datos. Y bueno, cuando se estudia esto, en lo que se refiere al aseguramiento técnico, se menciona distintas generaciones, desde la época del aseguramiento matemático y en particular del aseguramiento de programas, ¿no? Algunos autores lo reconocen en tres generaciones, que es solución de tareas aisladas, integración de tareas aisladas en sistemas particulares e integración de sistemas particulares en sistemas automatizados de dirección. Entonces, sin este procesamiento de datos, las organizaciones no tendrían acceso a estas grandes cantidades de datos que pueden ayudar a ganar ventaja competitiva, ofreciendo una gran información y vital para lo que son el área de marketing, el área de ventas y, bueno, necesidades de consumidores, ¿no? Entonces, es por ello, y también como lo mencioné en una masterclass, que es fundamental que estas empresas de cualquier tamaño entiendan la necesidad de procesar este tipo de datos. Por ello, hemos puesto dos esferas que generan lo que es el proceso de integración. Tenemos lo que es integración de los programas e integración de los datos. Cuando hablamos de integración de los programas, estuvo facilitada por el uso de lenguajes de programación cada vez más sofisticados y de redactores que permiten el acoplamiento de módulos escritos en lenguajes distintos. Por el otro lado, tenemos lo que es la integración de datos. Bueno, esto lo vamos a mencionar y expandir un poco más. Cuando hablamos de esto, se han producido tres tipos de categorías técnicas para su manipulación. Sistemas orientados a los dispositivos. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos estos tres: una computadora de escritorio, un celular y una tableta digital. Estos programas y archivos que son diseñados y empleados de acuerdo a las características físicas de la unidad central y los periféricos, cada programa está altamente interconectado con sus archivos, por lo que la integración de los datos de diferentes sistemas es imposible prácticamente. En segundo lugar, tenemos lo que son sistemas orientados a los archivos. La lógica de los programas depende de las técnicas de organización de estos archivos, ya sea secuencial, directo, entre otros. Cada usuario organiza su archivo de acuerdo con sus necesidades y las relaciones entre estos elementos se establecen mediante programas de aplicación. Esta forma de trabajo implica redundancia de datos que trae aparejada mayor gasto de memoria y complica las operaciones de actualización. Modificar un dato donde requiere que aparezca. Esto aumenta el tiempo de tratamiento y atenta contra la integridad en la información. Cuando se habla de integridad se está haciendo referencia a que en todo momento estos datos almacenados estén correctos en correspondencia con la realidad. Además, en la vida real también se establecen relaciones entre objetos que son muy difíciles de representar u obtener a partir de sistemas tradicionales de archivos. Por ejemplo, si deseamos obtener información de datos como promedio de calificaciones de cada estudiante, el listado de estudiantes por grupo, salario de cada docente, resulta adecuado establecer dos archivos. Vamos a ver un poco de lo que es los estudiantes y los docentes. Entonces, si queremos ver esta relación que existe entre cada ambos, vamos a ver que un profesor está a cargo de muchos estudiantes, o de uno solo. Y un estudiante está a cargo, lleva con muchos profesores o uno solo. Entonces ya vemos estas relaciones que se estructurarían, ¿no?, en un archivo de docentes y otro archivo de estudiantes, que resolvería algunas demandas, pero sería ineficiente para otras. Entonces es posible representar de manera eficiente, utilizando los medios de cómputos, casos o procesos de realidad objetiva, aunque sea por supuesto de forma esquemática, pero en el que se establezcan determinados vínculos entre elementos u objetos que formen parte de esos procesos o casos. Tercero, tenemos los sistemas orientados a la base de datos. Bueno, ¿qué es una base de datos? Es un conjunto unificado de información que será compartida por distintos usuarios de la organización o empresas. La función básica de una base de datos es permitir el almacenamiento y la recuperación de la información necesaria para que las personas de la organización puedan tomar decisiones.
Entonces ya estamos viendo, ya vamos a profundizando ya un poco más lo que es base de datos. Ahora, no hay que confundir lo que es una base de datos con un sistema gestor de base de datos. En este caso, un sistema gestor de base de datos es el software que nos va a permitir la utilización y actualización de estos datos almacenados en una o varias bases de datos por uno o varios usuarios. Es decir, nosotros cuando vamos a utilizar estos sistemas gestores de base de datos, lo podemos usar a través de distintos programas, ¿no? Entonces, claro que acá vamos a manejar lo que es la base de datos, pero esto nos va a permitir trabajar con ello. Entonces, el objetivo principal del sistema gestor de base de datos es suministrar al usuario distintas herramientas que nos permitan manipular en términos abstractos los datos. Por eso le hemos puesto al lado derecho de su pantalla lo que es un pequeño cuadro significativo que representa, vemos ahí lo que es el personal de marketing, en recursos humanos, y todo ello va almacenado en el sistema gestor de base de datos, y para hacer esas consultas, modificaciones, actualizaciones, todo lo que conlleva eso, lo hacemos mediante una computadora especializada. Y ahí tenemos los programas, ¿no? Vemos, hemos trabajado con Oracle, MySQL, MongoDB, SQLite, Cassandra. Entonces, todo esto vamos a ver entre bases de datos relacionales y no relacionales. Y todo eso lo que nos va a botar son en la relación de estudiantes o relación de profesores. Y se va generando ahí la base de datos. Ahora, vamos a hablar también uno de los objetivos. Bueno, vamos a detallar cada uno de los objetivos de los sistemas de base de datos. Y también reconocer que existen muchas formas de organizar, pero hay un conjunto de objetivos que deben cumplir estos sistemas, de modo que faciliten el proceso y diseño de aplicaciones y que los tratamientos sean más eficientes y rápidos, dando la mayor flexibilidad posible a los usuarios. Bueno, ahí tenemos lo que es la independencia de los datos y los programas de aplicación. Con respecto a ello, tenemos que los datos no solamente van a depender del programa y por tanto cualquier aplicación puede hacer uso de tus datos. Entonces, observamos que con archivos tradicionales, la lógica de estas aplicaciones contemplan la organización de los archivos de método de acceso. Por ejemplo, si por razones de eficiencia utilizamos un archivo indexado, el programa de aplicación debe considerar la existencia de los índices y la secuencia del archivo. Entonces, es imposible modificar la estructura de almacenamiento o la estrategia de acceso sin afectar al programa de aplicación. Naturalmente, que se afecta en el programa, ¿no? Que son las partes de este que tratan los archivos, lo que es ajeno al problema real que el programa de aplicación necesita resolver. Entonces, en un sistema de base de datos sería indeseable la existencia de aplicaciones y datos dependientes entre sí. En segundo lugar, tenemos lo que es la minimización de la redundancia. Habíamos visto cómo en los archivos tradicionales se produce redundancia en la información. Uno de los objetivos de estos sistemas de base de datos es minimizar la redundancia de los datos. Se dice disminuir la redundancia, no eliminarla, pues aunque se definen las bases de datos como no redundantes, en realidad existe cierta redundancia en un grado no significativo para disminuir el tiempo de acceso a los datos o para simplificar el método de direccionamiento. Lo que se trata de lograr es la eliminación de la redundancia superflua. En tercer lugar, tenemos lo que es la integración y sincronización de la base de datos. Bueno, como pueden ver ahí, esto está vinculado a su sincronización, que consiste en la necesidad de garantizar el acceso múltiple y simultáneo a la base de datos. O sea, decir que esta información va a ser compartida. Claro, respetando ciertos protocolos. Bueno, toda esta integración nos va a garantizar entregar el programa de aplicación, los datos que se solicitan y en la forma en que se solicita. Está vinculado también a esta, como les dije, sincronización, y también relacionada, puesto que lo usual es que diferentes usuarios trabajen con diferentes enfoques y requieran los mismos datos, pero no con distintos puntos de vista, con distintos puntos de vista. En cuarto lugar, tenemos la integración de los datos. Bueno, en este caso consiste en garantizar la no contradicción entre estos datos almacenados, de modo que en cualquier momento del tiempo los datos almacenados sean correctos, es decir, que no se detecte inconsistencia entre los datos. Está relacionado con la minimización de la redundancia, puesto que es más fácil garantizar la integridad si se elimina la redundancia. En quinto lugar, tenemos lo que es seguridad y recuperación. Ante grandes volúmenes de datos vamos a necesitar, y las empresas buscan eso, lo que es seguridad y recuperación. Cuando nos referimos a seguridad, estamos hablando también de protección, es decir, garantizar el acceso autorizado a los datos, la forma de interrumpir cualquier intento de acceso no autorizado, ya sea por error
o del usuario por mala intención puede ser perjudicial, no solamente para la empresa, sino para las personas que tienen toda esa información, ¿no?, de cada uno. Y bueno, cuando estamos hablando también de recuperación, nos permite que el sistema de base de datos disponga de métodos que garanticen la restauración de la base de datos al producirse alguna falla técnica, interrupción, bueno, o interrupción de energía eléctrica. En sexto lugar tenemos lo que es facilidad de manipulación. Los usuarios de una base de datos pueden acceder a ella con solicitudes para resolver muchos problemas, ¿no?, que se puedan presentar. Entonces, el sistema de base de datos debe contar con una capacidad de búsqueda rápida por distintos criterios. También nos debe permitir que los usuarios planteen sus demandas de una forma simple, aislándolos de las complejidades del tratamiento de los archivos y del direccionamiento de los datos. Los sistemas de base de datos actuales brindan lenguajes de alto nivel, con distintos grados de facilidad para el usuario no programador, que nos garantizan este objetivo, los llamados sublenguajes de datos. En séptimo lugar, tenemos lo que es el control centralizado. Es uno de los objetivos más importantes de los sistemas de base de datos, lo cual nos va a permitir garantizar el control centralizado de la información, controlar de manera sistemática y única los datos que se almacenan en las bases de datos, así como el acceso a ella. Esto nos implica que, bueno, lo anterior también implica que debe existir una persona o un conjunto de personas que tengan la responsabilidad de los datos operacionales, el administrador de la base de datos, que puede considerarse parte integrante del sistema de base de datos y cuyas funciones se abordarán en la siguiente sesión. Existen otros objetivos que deben cumplir las bases de datos, que en muchos casos dependen de las condiciones o requerimientos específicos de la utilización del sistema, pero le hemos planteado los 7 porque son los más fundamentales en todo este sistema gestor de base de datos. Ahora, cuando vamos a representar la información, lo vamos a ver a través de distintos niveles, ¿no? En el proceso y construcción de todo sistema informático automatizado, el diseño de la base de datos ocupa un lugar muy importante, a tal punto que este puede verse como un proceso relativamente independiente dentro del diseño del sistema y compuesto por una serie de etapas. Es por ello que resulta de interés el estudio de estos problemas relacionados con el diseño de la base de datos y su modelamiento de la información. Entonces, hemos visto que tenemos lo que es este nivel, el nivel de abstracción referidos a la información. Cuando se habla de información, se hace referencia de forma general a 3 niveles distintos de abstracción, tiéndonos a saltar uno de otro. En primer lugar, vamos a ver lo que es el nivel del mundo real. El primer nivel, bueno, este es uno de los primeros niveles en el que existen entidades o objetos que no son más que cosas o elementos, que existen y están bien diferenciados entre sí, que poseen propiedades y que entre los cuales se establecen relaciones. Por ejemplo, una silla es una entidad objeto, un automóvil o un empleado, un profesor, estudiante, que son cosas concretas. También lo son, pero pueden ser algo no tangible, como suceso cualquiera, una cuenta de ahorro, un concepto abstracto. Entre las propiedades que caracteriza una entidad u objeto pudieran encontrarse el color, valor monetario, nombre, etc. De estas relaciones entre entidades u objetos hablaremos más adelante. La determinación de cierta entidad u objeto correspondiente a cada caso o proceso está muy relacionado con el nivel de abstracción en el que se está realizando el análisis. Como por ejemplo, hemos puesto acá en este caso una serie y un vehículo. Una serie posee un nombre, un año y una productora. Un vehículo tiene una marca, un modelo, un número de placa, un color. Entonces estamos viendo que estos son sus atributos o propiedades que caracterizan a cada entidad u objeto. ¿No? Estas propiedades diferencian y los hacen únicos a estas entidades. Ahora pasamos al segundo nivel, que es nivel de dominio de las ideas. Es en el que se decide la información que debe existir en la base de datos sobre un caso o un proceso del mundo real. O sea, qué información que debe almacenarse. En este nivel es donde realmente se define el contenido informativo que representará el caso, el proceso, ente de la realidad objetiva que se está analizando. De modo que en este nivel se definen cuáles objetos y qué propiedades de estos son representativas y sobre los cuales es necesario almacenar información. En este nivel es donde se trabaja con los conceptos más importantes del modelo de datos que establecen la relación entre el mundo real y la información almacenada físicamente en la base de datos. Tenemos lo que es campo o atributo, que es la unidad menor de información sobre un objeto. Luego tenemos lo que es el dominio, conjunto de valores que toma un atributo. En tercer lugar tenemos lo que es ocurrencia, que es el valor único del dominio. Bueno, en un atributo hemos puesto un ejemplo, lo que es el color.
El color va a tener, y vamos a encontrar distintos colores: azul, rojo, verde, amarillo, violeta, púrpura, rosado, morado. Entonces vamos a ver una cierta cantidad y un límite, ¿no?, de dominio. Entonces, esto representaría el dominio y su atributo sería color. Ahora, en lo que corresponde a ocurrencia, como dice ahí, es el valor único del dominio. Entonces vamos a coger cualquier color. En este caso, hemos puesto el rojo. Entonces acá ya tenemos cuál es nuestro atributo, cuál es nuestro dominio y cuál es la ocurrencia. Entonces, con una colección ya identificable de campos asociados, todo esto va a representar un artículo o registro y representa un objeto con sus propiedades. Es imprescindible distinguir entre el nombre o tipo de artículo y ocurrencia de artículo. Una ocurrencia de artículo o tupla consiste en un grupo de ocurrencias de campos relacionados, representando una asociación entre ellos. Por ejemplo, tenemos un artículo correspondiente al objeto profesor, o un caso o proceso en la realidad que pretendía representar el comportamiento de una facultad. El nombre o tipo puede ser profesor, que esté formado por los siguientes tipos de campos, ¿no? Puede ser número de DNI de profesor, nombre de profesor, categoría de docente, departamento del docente que pertenece a este profesor. Entonces, una ocurrencia de este artículo puede ser un ejemplo, ¿no? O sea, nombre de profesor es que sea 125-117-31. Su nombre, Hernández Juan. Su categoría, que sea PA, ¿no? Eso abreviado. Y bueno, ¿en qué departamento? Computación. Entonces, un archivo o archivos pueden ser definidos como un conjunto de ocurrencias de un mismo tipo de artículo. En la práctica, a menudo interesan las colecciones o conjuntos de objetos similares, necesitándose almacenar información de las mismas propiedades para cada uno de ellos. El conjunto de profesores de la facultad, como por ejemplo. Entonces, una base de datos contendrá muchas ocurrencias de cada uno de los tipos de artículos, lo que implica que la base de datos, por supuesto, también contendrá muchas ocurrencias de los distintos tipos de atributos. Ahora pasemos al tercer nivel, que es nivel de datos. Bueno, acá propiamente dicho y representados mediante cadenas de caracteres o de bits. En este nivel es necesario tener en cuenta la diferencia entre tipo de dato y valor del dato. El tipo de dato corresponde a un atributo o tipo de atributo que esté asociado a un tipo de artículo correspondiente, mientras que el valor corresponde a una ocurrencia del atributo. Sin embargo, una colección de bits o caracteres que representa un único valor de datos y que puede existir independientemente de cualquier información que se almacena, adquiere significado solo cuando se le asocia a un tipo de atributo. Se puede, por ejemplo, almacenar permanentemente los valores rojo, azul, verde, etc. y asociarlo a un momento determinado a un tipo de atributo a través de los valores que toma, representando una ocurrencia en una tupla. Como podemos ver ahí, tenemos el atributo rojo y el tipo string. Eso lo veremos un poco más adelante y vamos a ir reconociendo qué tipo es cada valor sí, cada valor que se le asigna. Ahora, relaciones de correspondencia. Sabemos que entre ambas entidades van a haber y existir estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, yo como hijo tengo una relación con un familiar. Puede ser mi tío, puede ser, no sé, un padrino. Entonces, cada uno en la relación tenemos, ¿no? Incluso el mouse con una computadora. El mouse forma un parte de todo. Entonces, ¿qué relación tiene con la computadora? O también, no sé, le podemos decir, un audífono que puede tener relación con tu celular, con tu computadora, con la tableta digital, ¿no? Entonces ahí vemos que se producen estas relaciones. Y estas relaciones lo vamos a llevar también a lo que es la base de datos. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de una productora con películas. Una productora puede producir muchas películas. Entonces, ¿qué hemos puesto acá? Bueno, hemos visto a Marvel, Star Wars. Entonces, Marvel puede producir la película, no sé, de Avengers Infinity Wars, la película o la serie de WandaVision, y Star Wars por producir su propia película, también una serie, Mandalorian. Entonces así vemos, ¿no?, que estas se van interrelacionando, ¿no? Que una productora puede tener una o muchas películas, y una o muchas películas también va relacionada con una sola productora. Entonces ahí estamos viendo ya las relaciones que se van generando. Luego vamos a ver lo que son las relaciones de correspondencia. Es importante notar en general que habrá asociaciones o relaciones enlazando estas entidades básicas. Entonces acá vamos a tocar las tres principales, y bueno, las más conocidas también, que es de 1 a 1. Cuando aparece este tipo de relación, podemos ver que estamos poniendo el ejemplo de la tabla A con la tabla B. En otras palabras, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos países y banderas, un país va asociado con una sola bandera. Un país no puede tener muchas banderas.
apliquémoslo acá al Perú. Perú solamente tiene una sola bandera. Y una bandera va asignada a un solo país. No solamente, no va a ir, no va a tener muchos países, ¿no? El siguiente ejemplo, también para poner un poco más, ¿cómo se llama? Más claro, las matrículas de coches. Un coche solamente puede tener un código, o sea, un número de matrícula. Y una matrícula puede pertenecer solamente a un coche. No vamos a ver lo contrario, lo que puede pertenecer a muchos, no solamente uno. Luego tenemos lo que es uno a muchos. En este caso, vamos a ver también que, por ejemplo, las empresas. Las empresas pueden trabajar con muchos proveedores, pero el proveedor solamente va a trabajar con una sola empresa, ¿no? Entonces ahí vemos esa relación. Entonces ahí estamos viendo estos tipos de relaciones que se van generando. Ahora, luego después tenemos lo que es muchos a muchos. Cuando la tabla A con la tabla B se generan y tienen estas distintas relaciones, ¿no? De tú a tú. Entonces, bueno, es la menos habitual de manera formal, aunque en futuras entradas también vamos a ver cómo se pueden plantear este tipo de situaciones. Le vuelvo a recordar y vamos a poner el ejemplo de los profesores con los estudiantes. Un profesor tiene a cargo muchos estudiantes y un estudiante puede tener muchos profesores. Entonces vemos esa relación, muchos a muchos. Y cuando vamos a ver ese tipo de relaciones, vamos a ver más adelante que se van a generar una nueva tabla. Pero ya estamos viendo un poco de estas relaciones. Y otra, que no lo mencionamos acá, pero también es, lo hemos visto, que es la relación reflexiva. Hemos visto y ya hemos escuchado alguna vez que cuando quieren emplear un propio negocio, ¿quiénes son los mismos jefes? Son las mismas personas, ¿no? Entonces, esa relación reflexiva, la flechita que vemos ahí en la imagen, ya no se apuntaría a otra tabla, saldría y se dirigiría a su misma tabla. Entonces, ahí tendríamos una relación reflexiva. Bueno, y acá vamos a proponer un caso de la biblioteca. Este caso lo hemos propuesto para practicar acá con ustedes y vamos a ver cómo se relacionan. Identificar la entidad. A ver, ahí nos dice, en una biblioteca se busca diseñar la base de datos para el control de préstamos de libros. Ya, ahora vamos a ver. ¿Qué nos está pidiendo? Entidad. Cuando tenemos una entidad nos está pidiendo una entidad que, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene propiedades o atributos. Como le pusimos el ejemplo de una serie. Una serie tiene su año, tiene su nombre y tiene su productora. Entonces, eso les está caracterizando esa entidad. Entonces, acá tenemos lo que es libro. ¿Qué nos dice ese libro? Se conoce el código, se conoce su título y la cantidad de páginas que tiene. Entonces, nos está diciendo que este libro tiene sus atributos y al tener atributos o propiedades ya las está convirtiendo en una entidad. Entonces, tenemos la primera entidad que es libro. Ahora, ¿qué nos dice en el segundo párrafo? Este libro se va a clasificar por una materia y por una materia se clasifican muchos libros. Bueno, estamos viendo acá la entidad que entra ahí entre libro y materia. Luego nos dice, de cada materia se conoce el código que la identifica y su nombre. Entonces nos está diciendo que materia tiene propiedades. ¿Cuál es? Su código y su nombre. Entonces ya tenemos una segunda entidad identificada. Seguimos con la oración, dice, los libros tienen muchos ejemplares, pero un ejemplar es de un solo libro. Bueno, acá nos está dando la relación. Y acá nos dice, de cada ejemplar se sabe su código y su estado de conservación. Entonces tenemos la tercera entidad, que es ejemplar, el cual tiene sus propiedades como es código y su estado de conservación. Ya tenemos la tercera. En el último párrafo nos dice, un libro se les puede prestar a muchos usuarios y a un usuario se le pueden prestar muchos ejemplares. Entonces tenemos acá lo que es usuarios y el usuario que vamos a tener. ¿Cómo vamos a reconocer si es una entidad? Nos están mencionando justamente ya finalizando el texto que tiene su DNI, nombre y apellido paterno, su dirección y su ocupación. Entonces acá estamos viendo que esta entidad tiene sus propiedades, como les dije. Entonces ahí tenemos identificado 4. Libro, materia, ejemplares y usuarios. Entonces estas 4 entidades ya nos va a permitir ya formar una base de datos. Y ahí vamos a identificar las relaciones, ¿no? Acá en el caso ya nos está mencionando qué tipo de relación existe. Y si no nos mencionaran, nosotros también tenemos que identificarlo, ¿no? Cómo se puede relacionar un libro con usuario o una materia con el libro, ¿no? Ya, entonces esto lo vamos a ir ya profundizando ya en las siguientes sesiones. Para esto, y bueno, para que practiquen también un poco en casa,
hemos dejado una pequeña autoevaluación para que ustedes también desarrollen sus conocimientos también mediante la práctica, donde hemos planteado unos 6 ejercicios donde vas a reconocer un poco de lo que es sistema de base de datos, sistema gestor de base de datos, su principal objetivo de la base de datos, la minimización de la redundancia, también las entidades, vas a reconocer entidades, vas a proponer entidades, vas a también identificar las relaciones que se pueden producir entre estas entidades. Y también te hemos propuesto un caso similar al que es de la biblioteca, pero en este caso estamos hablando ya de un colegio. Entonces, acá vamos a ver y identificar estas relaciones ya como entidades, ¿no? Y vas a relacionarlas mediante unos gráficos correspondientes. Bueno, esta ha sido la presentación del día de hoy y ya estaríamos finalizando. Listo, ahí quedaría.